De la novela Carta larga sin final, 13º. ¿Sabe cuáles son mis placeres? A la primera prueba yo había cedido, vencida por la moral social. Había renegado de mi propia moral. No, me dijo Sartre, usted fue vencida por la técnica. Era fatal. En efecto, uno está dentro de un engranaje y es impotente ante el diagnóstico de los especialistas, sus previsiones y sus decisiones. El enfermo se ha convertido en propiedad de ellos. Vayan a quitárselos. Simón de Beauvoir, una muerte muy dulce. Y cuando vi a mi demonio, me pareció serio, grave, profundo y solemne. Era el espíritu de la pesadez. Por él caen todas las cosas. No con la cólera, sino con la risa se mata. Adelante, matemos el espíritu de la pesadez. Friedrich Nietzsche así hablaba Zaratustra. Quiero hablarte de los médicos, los que siempre dan final o natural o irresponsable al cuento de la enfermedad, el cuento de la tuya, de tu enfermedad triunfante. Así, repito, la llamabas con cruel clarividencia. Terminó como no lo hubieras imaginado nunca. Acabó quizá, digo quizá, pues no se puede juzgar completa ni integralmente nunca, porque esos dos médicos que trabajan juntos no tomaron en brazos tu padecer, tu triste marcha de agobio. Los padeceres se cargan como a los niños cansados, o bien te creyeron en cierta forma desahuciada y se desentendieron de ti, así, fácilmente, arrojando lejos lo que se sabe un muy cercano desecho, o fuiste de su tupido cárdex solo un número inoportuno. Jamás hemos visto a nadie así, tan preocupado, ni a una familia tan inquieta, ni a una hija que haga tantas preguntas. Estamos sorprendidos, es el primer caso. No nos hemos topado con nada semejante. Y tú, ya en casa, herida por ellos hasta lo que Neruda llama el corazón de la cereza. Realmente esto es ofensivo. Habría que buscar a otros doctores si en ello no peligrara la vida. Y te trataron como objeto, o sea, como quien está fuera de la propia subjetividad y, por tanto, no se lo vive tal como él, el extraño. Así propio se vive. Es más cosa que ser y nunca, lamentablemente, un sujeto. Te aclaro, mamá, esto de objeto y sujeto, cosa y ser, únicamente para que sepas que hay una presencia permanente del mal que viene de siempre. Siempre ataca a todos y ayer se derramó sobre ti y que obligó en forma determinante, casi a punta de gatillo, al logro de definiciones de las parcelas que te nombro. Ellas iban a fuer de alivio porque el mal con una explicación detrás parece mamá, menos mal. Creo por esto que tales parcelas pueden ayudar a hallar la llave hueca, abre puertas de vacío, que me ha llevado a esta oquedad horripilante de ahora, tan oquedad como lo que aparentemente evitas tú. Y conocer que existe una llave de cualquier índole significa por lo menos entender que hubo un agente, que obró un porqué. Sé, naturalmente, que tú no compartes paliativos filosóficos para hechos fatales. Son, compararías, algo semejante a compuertas carentes de bisagras. ¿Cómo apoyarse en ellas? Y sin embargo, mamá, y sin embargo, en determinados trances, cuando ya no se puede más, viene a ser lo mismo que reclinarse, como tú hiciste en esos jueces médicos. Los médicos, los médicos jueces definitivos son. Tú que creyéndoles salvadores y no tratantes de almas, recuerdo a Gogol, pensabas, aún desandando tiempo, que debías haberlos buscado antes, mucho antes, a pesar de su dureza, para que tu fibra de vida creciera en ese plazo que tú misma te dabas, o rogabas o pedías, término que cada vez achicabas más, pues así se van cediendo poco a poco, años, meses, días, horas y hasta segundos de existencia con tal de durar un poco más. Solo quisiera vivir, expresabas, unos cuantos años más hasta que mis niñitos, tus nietos, estén graduados. Y en otro momento, si llego a resistir un año más, desearía, y en un tercer instante, ojalá pase Navidad con ustedes. Fueron ellos,
Los últimos, mamá, y no los otros médicos, los anteriores, a los que tú y yo, en cierto momento, creímos responsables de nuestra desdicha, quienes hicieron ese pase de faena, cuyo nombre exacto ignorábamos, pero del cual tú me hablabas. Yo soy, decías, como un toro de lidia que no muere y al que hay que meterle la última puntilla. Ya sé que tu dolencia venía de antes y que lo inevitable no se lo detiene y solo muy relativamente se le puede dar nombre propio. Pero es este complejo mío de hallar un culpable para cada situación, ancestro mosaico, explica papá, el que me lleva a delatar y a pensar con sabor de paladar amargo que a todo se muestra irremediable e irreversible, y a poner cartel en mi frente, uno que en sentencia firme, lo pagarás. Aunque tú, siempre tú más allá de todo, ya me advirtieras. Se dice, ese que tiene que pagar aquí. Mentira, nadie paga ni lo bueno ni lo malo. Pago de lo bueno, tan pago como de lo malo. Sí, porque Ionesco, a quien leías y subrayabas en su diario, ya te había advertido. De todas maneras, con o sin penas, con o sin éxito, todas las vidas están frustradas. Por eso, mamá, una mañana al tu despertar, sentada ya para recibir tu desayuno y abriendo tus ojos como el cielo abre su azul y Van Gogh el suyo, me preguntaste con mirada y palabra también abiertos, ¿es esto un sueño? Pienso, mi hijita, que estamos dentro de uno de esos sueños colectivos, malogrados y desdichados, y no estamos viviendo la realidad. Esperaba seguramente que yo cerrara la cortina de un espectáculo teatral, pero es una realidad acerba, te contesté. Y he contado cómo uno de los tristes roles míos ha sido ponerte como los porfiados bamboleantes en posición de equilibrio. A un lado y a otro siempre te ibas, por exceso de llama, de imaginación, de poesía, siempre fuera de toda lineadura diplomada. Tú no podías, por tu pendulación inestable, valedera para muy otras cartografías, las vitales, aceptar un péndulo de crueldad y tala. No es posible, exclamabas, que no haya justicia, que se viva la impunidad. Lo injusto supremo era tu marcha de enferma. Nuestro mundo por invertido en trance de tela de forro con costuras y nudos. Tu destino último, ya presentido, ya deletreado con la inseguridad miedosa del silabario. Impunidad y terrible ofrecía el oleaje de zozobra que nos creó otro médico, el predecesor de los dos asociados nombrados, aquel que para hacerse indispensable fue creando pánico, situando nuestros minutos todos en peldaños que descienden, siempre más abajo, siempre más aterradoramente últimos. Comentabas tú, en sonrisa, podía reír aún de lo que más dramáticamente te alanceara, dice de mí. No tienes salvación sin mi compañía. Y las compañías cuestan, y las compañías hay que pagarlas. En todo el mundo añadías, aunque uno esté agónico, deme más plata. Recuerdo que ya en casa, libre de él, hay que echar lejos algas y pulpos, pero no liberada ya nunca más de la sentencia premonitoria de este señor. Dictamen en guillotina de proceso kafkiano, comentabas. Así como a Rubén Darío muerto le sacaron el cerebro, así deberían extraer los corazones de ciertas gentes para ver qué tienen. Sería algo tan pesado. Tú sabías que hay corazones que pesan, no por gravidez maternal como el tuyo, sino con peso de materia inerte, descompuesta. Te he hablado de los médicos malos, cuando pude hacerlo de los buenos que también te trataron y aliviaron. Miguel Salvador, Jorge Donoso, Hernán Hederich. Cónchale, señora, dirigiéndose hoy a mí, y en ese cónchale hondo, almacenando toda su tristeza por ti. O de los médicos Schweizer, Alfonso Cobodonoso, tu hermano, Aurelio Ordóñez. También te he hablado de la sorpresa, aquí se hinca empuñalada, que nos dieron los médicos socios, que de la fila de buenos se pasaron a la de malos. Se pasaron, o siempre estuvieron en ella. Y estos malos y otros buenos, y yo insistiendo en la acción de un bando y en la del contrario, y confrontando orillas y cortando en dos, y juzgando en ejercicio de absoluto maniqueísmo infantil o juvenil, yo, persona madura.
pero he descubierto algo que no conocía. El sufrimiento real, el fidedigno, conduce a las divisiones tajantes, a separar los que están con unos de los que están contra uno. Por eso, del dolor se va la violencia, maniqueísmo último. No se afirme así que este tránsito nuestro, tuyo y mío, mamá, del 0 °C al 32 Fahrenheit, esta tautología de la congelación no puede tener una estancia 13, llamante de fuego e ira. Violenta estoy, violenta y desposada. Mis espadas se revierten, hacen manar mi sangre y no la de los victimarios tuyos. Ellos están incólumes, nada de lo suyo con mi penar se mancha, ni siquiera lo fútil, ni siquiera lo externo. Su ropa fina, por ejemplo. Ahora usa uno de ellos ternos de gabardina brillante y el otro camisas con monograma. ¿Para qué te cuento esto si tú estás aparte, muy alejada ya de estas denuncias, de estas revisiones atormentadas? Desempolvarme debería de las tierras pálidas. Tu bondad distante pero actuante me lo pide. Pero escucho también a Gabriela Mistral cuando se enardece por la cortadura traicionera entre oficio y moral. U oigo a Montalvo insultar tal como se debe hacer. ¿Cabe después de él inquieto, algún escrupuloso, desinfectado miedo al insulto? Y te oigo sobre todo a ti, ayer todavía viva y con estrella alegre en el pecho mismo de tu corazón herido, contarme. ¿Conoce cuáles son mis placeres? No se imagina cuáles son. Respirar, por ejemplo, comprobar que respiro, cerciorarme de que ya no tengo más mareos. Y yo me pregunto ahora si alguno de estos médicos sabe de estos hallazgos preciosos que tú hacías. Por ejemplo, el sencillo, definitivo placer de estas funciones vitales. Si se permite llegar hasta ellos este recado tuyo, tan dramático y tan simple, que seguramente sienten en pareada disnea de angustia y alegría los enfermos y los condenados. Placer de respirar. No, no les cuentes tu secreto, mamá. No te entenderían. Si no valoraron tu vida, es que no saben nada de la vida. Y esta, no se ignore nunca, es respiración. Respiración de muchas cosas. También del oxígeno que nos dan algunos seres exclusivos. Tú me hacías respirar a mí.